Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son las prestaciones y su importancia. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, ¿qué es una prestación laboral? ¿No? Muchos de nosotros quizás hayamos pues escuchado estos términos, ¿no? Pero vamos a detallar un poquito más en qué consiste. La prestación o incentivo que otorga pues una empresa a sus empleados, ¿no? Con el propósito de motivar la nómina, ¿no? Un sentido de pertenencia por la empresa u organización, protegiendo al mismo empleado de riesgos imprevistos y ayudándolo pues en la mejora de su calidad de vida tanto personal como social y familiar. Una de las tareas más titánicas y más complicadas a las que se enfrentan los departamentos de recursos humanos consiste justamente en encajar dos piezas, en teoría contradictorias, donde pues se quiere ofrecer un alto nivel de calidad de vida laboral a sus colaboradores, pero al mismo tiempo no se quiere aumentar los sobrecostos laborales en la implementación de las medidas. Bien sabemos que el índice de rotación de personal del Perú es alto, ¿no? Es uno de los más altos de América Latina incluso, lo que supone pues una amenaza para la productividad y competitividad de las empresas en una economía que cada vez se torna más global. Este es uno de los principales retos justamente de los departamentos de recursos humanos, que ven además cómo en las nuevas relaciones laborales el empleado valora más, por ejemplo, un proyecto interesante, la conciliación entre el trabajo, ¿no? Y la vida personal, las perspectivas de crecimiento profesional, el reconocimiento o los planes de capacitación también. Y esto es más pronunciado todavía entre los millennials, ¿no? Que representan frente a este 2021 la tercera parte de la fuerza laboral en el mundo. Sin duda alguna, el impacto motivacional, ¿no? De estas prestaciones ayuda mucho a la productividad del trabajador. Pues bien, en este 2021, hablando en términos de prestaciones o de beneficios sociales, estos se encuentran pues regulados, ¿no? Por la legislación peruana y están referidos a las vacaciones, las gratificaciones, ¿no? La compensación por tiempo de servicio, lo que se llama también CTS, ¿no? Las utilidades, ¿no? En muchos casos, no todas las empresas lo dan, la asignación familiar, los seguros de vida ley y también este ámbito o ese aspecto de maternidad o paternidad, ¿no? Porque ahora la ley laboral también contempla el ámbito de paternidad. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que son las prestaciones en nuestro país. Definitivamente el tema de prestaciones difiere, ¿no? Entre un país y otro. Todos no tienen pues los mismos beneficios, aunque un común denominador es que justamente los empleados gocen, ¿no? De los derechos que así le corresponden. Pues bien, en nuestro país es importante contar, y tiene derecho claramente establecidos los trabajadores, a una remuneración mínima vital, ¿no? Donde todos los trabajadores justamente tienen derecho a tener un sueldo que está por encima de la remuneración mínima, que dentro de el parámetro pues, que se enmarca, ¿no? En el Perú es de 930 soles, ¿no? Tenemos también, ¿no? La jornada de trabajo, ¿no? Donde todos los trabajadores pues tienen derecho a una jornada de trabajo máxima de 8 horas diarias o también contabilizadas en 48 horas semanales. Claro está de que fuera de ello pueden establecerse pues las horas extras, pero la jornada de trabajo, ¿no? De acuerdo a lo que manda el Ministerio de Trabajo, es justamente de 48 horas semanales. Tenemos también el derecho al descanso, ¿no? De la misma forma, los trabajadores tienen la prestación o el beneficio que debe estar referido pues a 24 horas por semana de descanso, ¿no? En su mayoría, acá en el Perú se trabaja pues de lunes a sábado, muchas otras empresas lo hacen de lunes a viernes, ¿no? Eso ya depende de cada empresa también. Tenemos también el tema de las vacaciones, donde los trabajadores tienen pues derecho a vacaciones de 30 días cada año, ¿no? Y se puede llegar o se pueden establecer también acuerdos con el empleador donde estos 30 días no es necesario tomarlo de un solo porrazo, ¿no? Lo que se llama de una sola vez, ¿no? Sino que estos también pueden ir ejerciéndose de forma pues coordinada, ¿no? Para que esos 30 días puedan dividirse de repente. Y si en el caso
¿no?, el colaborador no tomara esos días de vacaciones, estos al final pueden ser pagados, ¿no? Eso ya se establece en un claro acuerdo con los empleadores, ¿no? Tenemos también las gratificaciones, ¿no? Estas prestaciones o beneficios se entregan, como ya sabemos, en fiestas patrias y en Navidad, y no está sujeto, pues, a descuento, ¿no? Tenemos también la CTS, que es este seguro de desempleo, que se entrega en los meses de mayo y noviembre, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no?, las prestaciones que recibe el colaborador es también así y se encuentran enmarcados dentro de los derechos que tiene un trabajador. Tenemos también las utilidades, ¿no? Los trabajadores que pertenecen a empresas, pues, que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría tienen derecho a ser partícipe de esas utilidades, ¿no? El seguro social de salud, ¿no? Este pago está a cargo del empleador y cubre, pues, las necesidades de salud del trabajador. Como bien sabemos, esto va a depender del tipo de empresa donde nos encontremos, ¿no?, que puede ser por un lado de salud o por el otro lado también la afiliación al SIS. La asignación familiar, ¿no?, que se da en caso el empleado tenga uno o más hijos que sean menores de edad, ¿no?, pueden solicitar, pues, la asignación familiar que equivale a un 10% del sueldo mínimo, ¿no? Tenemos el seguro vida, ¿no?, donde muchos de los trabajadores u obreros también tienen derecho a un seguro de vida que esté a cargo del empleador, ¿no?, una vez cumplidos los 4 años de trabajo. Hoy por hoy tenemos el tema de licencia por paternidad también, ¿no? Recordemos que antes solamente se otorgaba este derecho a la madre, ¿no? Tenía, pues, este tiempo de 3 meses, ¿no?, o 90 días, que se podían dividir entre 45 días antes del parto y 45 días posteriores. Sin embargo, en la actualidad se pueden juntar esos días, ¿no?, tanto los que se otorga antes como después, ¿no?, del parto, y se puede hacer un solo uso, ¿no?, una vez que la madre dé a luz. Las trabajadoras embarazadas, bajo ningún motivo, pueden ser despedidas del trabajo, ¿no? Asimismo, si realizan, pues, labores en un área que ponga en riesgo, ¿no?, al bebé, siempre que se encuentren embarazadas, deben ser reubicadas de inmediato, ¿no? Hoy en día también nos encontramos, ¿no?, con esta licencia por paternidad, ¿no?, cosa que antes, por ejemplo, no se daba, ¿no? Se llevaba mucho en cuenta de que la mamá era la que daba luz y la mamá tenía que gozar de ese tiempo, ¿no?, con el bebé y lógico también por el hecho de claramente haber atravesado por este proceso de alumbramiento. Sin embargo, ¿no?, diversos especialistas también ponían mucho énfasis en el hecho de que tanto la mamá como también el papá tendrían, pues, que gozar de tiempo con su bebé, ¿no? Entonces se estableció también ese tiempo de paternidad, ¿no? Bien, como sabemos, ¿no?, la escala o esta pirámide de Maslow nos da, pues, este flujo de necesidades que tiene todas las personas y todos los trabajadores en general, ¿no? Entonces, partimos en este ámbito, ¿no?, de las prestaciones, porque todas las personas tienen necesidades, ¿no? Y en la parte base se identifican las necesidades, pues, fisiológicas, que estas suelen ser cubiertas por el sueldo base y pagos fijos, beneficios, etcétera, ¿no? Luego vienen, pues, esas necesidades de seguridad, que también se pueden cubrir por esos sueldo base, por esos pagos fijos, ¿no?, y de beneficios. Tenemos también las necesidades sociales, que estas ya se cubren con los beneficios, así como también las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización. Como vimos, el modelo de gestión de compensación total justamente cubre toda esta pirámide de necesidades, ¿no? Y se empieza claramente por indicar que todo esto tenía una evolución, ¿no? No es que un modelo de gestión de compensación total eh, ha nacido así, ¿no? Poco a poco, ¿no?, las empresas han dado cuenta que hoy en día el colaborador no se conforma, pues, con un sueldo base, no se conforma con el ámbito monetario, ¿no? Las empresas, ¿no?, que hoy en día claramente adopten esa flexibilidad y esa agilidad ante las demandas de los colaboradores serán premiadas al poder, pues, traer y retener al talento
que sea el más idóneo en sus puestos de trabajo. Entonces, de cara a esta situación, este modelo de gestión de compensación total, ¿no?, para el ámbito del trabajo ha surgido, ¿no?, y ha caminado pues en varias fases, ¿no? Como primera fase, por ejemplo, tenemos allí que se hace pues el análisis de descripción de cargos y se evalúa, ¿no?, los cargos con metodología de puntos. Eso quiere establecer una equidad dentro del ambiente de trabajo. Tenemos dentro de la fase 2 cómo también se realiza una comparación de mercado, ¿no?, y un diagnóstico salarial en base a la banda salarial que se establezca en el país, ¿no?, por ejemplo, y se hace pues un mapeo y análisis de estructura organizacional. Eso nos orienta a tener dentro de la organización a trabajadores que sean cada vez más competitivos, ¿no? Orienta más a la competencia. La fase 3 ya nos habla de una compensación fija, pero también de una compensación variable. Y adicionalmente a eso establece los beneficios, ¿no? En este punto ya hablamos pues de elementos de compensación básicos para cualquier trabajador. En la fase 4 hablamos de un desarrollo profesional, un equilibrio personal y profesional, la cultura y valores y el propósito. Y aquí ya vamos hablando de lo que realmente a todo trabajador le interesa, que es aquel salario emocional, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, los trabajadores gozan de sus derechos en el ámbito pues laboral, hoy más que nunca se suma este concepto que es más importante para el trabajador, como es el salario emocional. Como en alguna oportunidad hemos dicho, ¿no?, ya todo no se basa pues en dinero, ¿no? Hay cosas que el dinero no compra, como por ejemplo, ¿cuál? Las experiencias, ¿no?, el tiempo. Entonces, los colaboradores o los trabajadores hoy más que nunca valoran mucho su tiempo, que este tiempo realmente esté compensado por sueldos que realmente les den una mejor calidad de vida, ¿no?, y que compensen claramente el trabajo que están haciendo. Ahora también, por el otro lado, los colaboradores o los trabajadores saben de que las empresas no te pagan simplemente por estar pues sentado, ¿no? Te pagan por el valor agregado que uno otorgue a la empresa. Entonces, en esta fase 4 hablamos de un salario emocional que nos trae beneficio por ambos lados, tanto por la parte organizativa como también por la parte del trabajador. El desarrollo profesional es interesante en cuanto al ofrecimiento de líneas de carrera, por ejemplo. Si nosotros tenemos la oportunidad de crecer y desarrollarnos, ¿no?, empezamos probablemente como un asistente, luego seguimos como un analista, ¿no?, un coordinador, un jefe, etcétera. Si vemos ese crecimiento y esa línea de carrera que se puede pues establecer dentro de una empresa, eso también, ¿no?, se encuentra dentro de lo que es el salario emocional. El equilibrio persona-organización es importante en cuanto la organización también demuestre respeto, ¿no?, por ese tiempo que nosotros tenemos que dedicar a nuestras familias y en general a todas las actividades que podamos desarrollar fuera de la empresa, ¿no? A veces es bastante molesto cuando estamos de vacaciones y nos están llamando, ¿no? Por ejemplo, si es un tema puntual, bien, pero si ya lo cogen como algo rutinario, estando de vacaciones todos los días te llaman para hacerte alguna consulta, como que ya no son tan vacaciones, ¿no? Entonces, este establecimiento, ¿no?, del equilibrio que toda persona busca es importante. El que haya una buena cultura, un buen clima laboral, ¿no?, buenos valores dentro de la organización también es importante, ¿no? Y claramente se establezca pues un propósito de ambos lados. Definitivamente, toda organización tiene objetivos que lograr, pero también los tiene todo empleado que trabaja dentro de las organizaciones, ¿no? Y en la fase 5 ya se puede establecer una política de compensación total. ¿Y de qué habla esta política de compensación total? De que el beneficio sea global, ¿no? Por algo viene su nombre, compensación total, es decir, para todos. No solamente hablamos de que los colaboradores sean beneficiados, sino también los clientes y los accionistas. Y en este punto, en esta fase 5, ¿no?, de la compensación total, se establecen pues las reglas de negocios y procedimientos que permitan justamente que esto se desarrolle para beneficio de todos, ¿no? Bien.
¿Por qué las prestaciones son importantes para el trabajador? Sin duda alguna hay muchos puntos acá que evaluar, hay muchos puntos importantes. Sin embargo, vamos a centrarnos en los principales, ¿no? Respeta los derechos del colaborador. Nadie va a trabajar por nada, ¿no? Vemos hoy más que nunca y con tristeza de repente el hecho de que muchas personas cuando pasó o cuando inició la pandemia, ¿no? Salió a flote pues el nivel tan alto de informalidad que tenemos. Estas personas, ¿no? Que constantemente siguen trabajando en este ámbito de informalidad, y no porque lo quieran, sino porque a veces también es adversas o son adversas las situaciones, se quedaron en el aire, porque al tener que recurrir a un confinamiento, ¿no? Por el tema de los contagios por pandemia, pues claramente esas personas se quedaron en el aire, ¿no? No pudieron recurrir al tema de la suspensión perfecta de labores, por ejemplo, ¿no? Que era lo que el gobierno había establecido en su momento, ¿no? Estos meses que las empresas iban a dejar de pagarles el sueldo, muchos de los trabajadores recurrieron pues a este, a este punto que fue un factor bastante importante que estableció el gobierno para no dejarlos en el aire, ¿no? Entonces, pero las personas que se desarrollan dentro de la informalidad lamentablemente no pudieron estar, ¿no? Dentro de esta población, ¿no? Eh, Ahora, hay muchas otras personas que tampoco recibieron bonos, ¿no? Entonces, imagínense, sin bonos, sin recurrir a lo que estableció el gobierno de suspensión perfecta de labores, solo Dios sabe cómo pudieron sobrevivir hasta este entonces, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de las prestaciones justamente porque permite respetar, ¿no? Los derechos del colaborador. Tenemos una población que trabaja con un 70% de informalidad en el país. Entonces, es gravísimo, ¿no? Porque solamente un 30% está obteniendo los derechos que le corresponde a toda persona por los trabajos que brinda. Entonces, definitivamente es para darse una idea de cómo viven las personas, ¿no? Muchas de estas personas, lamentablemente, han tenido, pues, que hacer uso, por ejemplo, ¿no? Los que tenían la AFP, ¿no? Y gastarlo todo, porque finalmente de cómo iban a vivir, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos importantes, ¿no? El derecho de cada trabajador, ¿no? Somos uno de los países más informales a nivel de América Latina, y eso es bastante preocupante. Se habla de una economía en crecimiento, pero tal parece que esta situación es o refleja, ¿no? Una contradicción. Incrementa también la motivación y valoración del colaborador. Sin duda alguna, ¿no? El que el colaborador pueda tener acceso a estas prestaciones, el derecho a las mismas, incrementa la motivación y permite pues tener al colaborador claramente valorado, ¿no? Se siente valorado, quiere crecer profesionalmente porque sabe que de eso depende, ¿no? Su familia también. Existe la compensación por la labor del empleado. Nadie trabaja de gratis, ¿no? O sea, y si se trabaja es porque realmente existe una necesidad de por medio, ¿no? Porque no somos solos, porque hay una familia detrás de nosotros, y si no hubiera una familia detrás de nosotros, está también la motivación por medio del crecimiento al que cada persona siempre aspira, ¿no? Mejora el clima laboral. Mientras las empresas más valoren a su personal, más beneficios les otorguen, sin duda alguna, el clima laboral va a ser bastante óptimo, ¿no? En el Perú, ¿no? Una de las soluciones que justamente ayuda a fidelizar al empleado y fortalecer la cultura empresarial es justamente la Ley 28051 de prestaciones alimentarias, que es vigente pues desde el 2003, ¿no? Esta normativa ha permitido a numerosas empresas privadas y públicas en su objetivo de contar con el talento pues necesario para su organización, ¿no? Definitivamente, el tema de las prestaciones, ¿no? Otorga ese equilibrio, ¿no? Que quiere cada trabajador. Sin duda alguna, también hay leyes que así regulan pues, los derechos de los trabajadores. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es esta ley que justamente nos permite, pues, o estas leyes, o estas normas que se dieron, por ejemplo, dentro del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que durante el periodo
¿no?, de esta emergencia sanitaria, se establecieron pues varias leyes a favor de los empleados o de los colaboradores. Durante este periodo, justamente se publicaron diversas normas, ¿no?, de índole laboral, las cuales han estado directamente vinculadas a la duración de la emergencia sanitaria, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, tuvimos el decreto de urgencia 026-2020, donde se faculta pues a todos los empleadores del sector, tanto público y privado, a implementar el trabajo remoto, ¿no?, que es justamente una de las prestaciones más importantes, ¿no? Y este trabajo remoto se dio durante el marco del estado de emergencia sanitaria. En el caso de los trabajadores considerados dentro del grupo de riesgo, cuando no puedan realizar el trabajo remoto, se les otorgaba incluso una licencia, ¿no?, con goce de haber, sujeta a una compensación posterior, ¿no?, mientras que dure este estado de emergencia. Tenemos también el decreto de urgencia 029-2020, ¿no?, donde se autoriza a los empleadores del sector público, pero también del privado, puedan modificar y establecer de manera escalonada, por ejemplo, los turnos, así como también los horarios de trabajo de sus trabajadores, ¿no?, durante la vigencia, pues, de la emergencia sanitaria. Recordemos que hay esa facultad, ya no hay este horario tan inflexible, ¿no?, como antes era de 8 a 5, de 9 a 5, ya no, ¿no?, sino que más bien se establezca el horario escalonado, ¿no?, con el fin de que todos no estén juntos dentro de un mismo lugar, ¿no? Tenemos también el Decreto Supremo 011-2020, donde habla sobre la duración de la suspensión perfecta de labores, que inicialmente pues esta no se podía extender más de 30 días, pero vimos que esta fue extendida, ¿no? El decreto legislativo 1499, donde también se establecen pues disposiciones especiales para el tratamiento de los exámenes médicos ocupacionales durante la emergencia del estado, del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, recuérdese que en un inicio incluso se estableció que una de las obligaciones de todo empleador era hacerle pues los exámenes COVID a todos sus empleados. Claramente, conforme ha ido evolucionando el tratamiento de esta enfermedad, esas normas laborales también han ido cambiando, ¿no? Al inicio eran todos los trabajadores, debían someterse a esta norma antes de ingresar a su centro de labores, pero luego solamente se estableció pues a los trabajadores que se encontraban en muy alto riesgo, ¿no?, los que se encontraban en esta, de repente, en una situación muy directa con esta enfermedad, como por ejemplo los trabajadores de salud, como por ejemplo el personal asistencial o el personal médico, ¿no? Estas personas que se encuentran muy directamente relacionados, ¿no?, al ámbito de esta enfermedad. Y la resolución de gerencia general, ¿no?, de salud, donde incluso también dentro de esta resolución se hablaba del subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19, ¿no? Este debía ser otorgado pues al empleador durante el periodo de emergencia sanitaria. Entonces, vemos cómo hay varias normas laborales, ¿no?, que han sido pues vinculadas y han sido dadas, ¿no?, durante esta emergencia, con el fin también de darle esta protección, ¿no?, al trabajador, porque dentro de todo, ¿no?, el fin es velar por los trabajadores. ¿Qué pasaría si yo en mi empresa, de repente soy una pequeña empresa y pues más de la mitad de mis trabajadores se enferman? ¿Qué pasaría, no? Entonces, ¿cómo sigo produciendo, no? Entonces, la consigna es aquí, sin duda alguna, proteger también a las personas, ¿no?, que trabajan conmigo. Bien, prestaciones en la realidad actual, ¿no? El home office ya era uno de los beneficios que más atraía a las personas que se encontraban en búsqueda, ¿no?, o en busca de trabajo. Y a raíz, pues, de la pandemia, el trabajar desde casa se convirtió en una necesidad que muy probablemente ha llegado para quedarse, ¿no?, ya que las empresas a nivel global reducirán sus espacios físicos de trabajo. El recurso más importante para un centro de trabajo es sin duda alguna su personal, por lo que un factor que se debe tomar en cuenta es que su entorno psicosocial sea idóneo para que realicen sus actividades correctamente sin distracciones, ¿no? Y justamente por eso se establece este home office, ¿no?,
bien puede ser incluido dentro de los beneficios que hoy otorgan las organizaciones, porque imagínense pues irse a trabajar, ¿no? Con miedo a que de repente el compañero del costado esté infectado y nosotros no lo sepamos, ¿no? El bienestar laboral enfocado en la salud física, mental y financiera es clave para que los colaboradores alcancen un nivel óptimo de productividad, se sientan claramente felices, ¿no? Se preocupen por la operación del negocio y estén satisfechos con su papel en la empresa, ¿no? Sin duda alguna, este tema de los contagios nos da pues ese nivel de preocupación, ¿no? Donde probablemente nos desenfoque del trabajo que estamos haciendo. Entonces, el home office cobra ese rol tan importante, ¿no? Esta herramienta que nos da un beneficio incalculable, el poder seguir trabajando desde casa dentro de la seguridad, ¿no? Que me otorga mi lugar de trabajo también, porque las viviendas pasaron a ser eso, ¿no? También nuestro lugar de trabajo, ¿no? Bien. Sin duda alguna, también pues durante estos tiempos de crisis, ¿no? Han sido tiempos duros, ¿no? Tiempos en los que han habido impactos negativos, pero también positivos, ¿no? Nos hemos pues encontrado más con nuestras familias, probablemente antes no había o no gozábamos de ese tiempo, ¿no? Y también ha habido, sin duda alguna, cambios pues económicos que están sucediendo o que se están suscitando cada vez de forma más rápida en el mundo, ¿no? Esto sin importar pues el tamaño de la empresa. Pero el tema del home office, ¿no? Ha dado pues ese cambio vital, ese cambio importante, ¿no? Ese cambio que hoy representa incluso un impacto motivacional importante, ¿no? Para seguir laborando y seguir canalizando todos nuestros esfuerzos en el trabajo que realizamos. Entonces, el desarrollo de habilidades justamente para realizar esas tareas desde casa también hoy son importantes, ¿no? Es importante que a pesar de estar trabajando remotamente, pues distanciados, se sigan ofreciendo las capacitaciones, los talleres de apoyo y adquirir nuevos conocimientos, así como también actitudes. La cultura laboral se transformó y las empresas pues requieren tener equipos cada vez más sólidos, más colaborativos, y aquí la comunicación juega un rol muy importante para obtener mejores resultados en conjunto, ¿no? Las áreas de recursos humanos en este sentido trabajan en programas de retroalimentación para que puedan identificar acciones que se deben realizar para mejorar tanto en la operación como en el cuidado y el bienestar de los empleados, ¿no? El conocer las necesidades puntuales de cada empleado logra, ¿no? Darnos esa resiliencia y claramente aumentar nuestra productividad, ¿no? Cualquier beneficio adicional al sueldo constituye hoy en día un factor motivacional, ¿no? Importante para la productividad de cualquier trabajador. Igualmente, se quiere pues evitar los sobrecostos, ¿no? Y en ese sentido es importante que exista esta flexibilidad, ¿no? De ambos lados, ¿no? Tanto del trabajador como también de las organizaciones. Sin duda alguna, hoy parte de estas prestaciones, ¿no? Y de uno de los beneficios, como lo es el home office, es también la flexibilidad horaria, ¿no? La flexibilidad horaria, sin duda alguna, nos proporciona pues esta facilidad en cuanto a esta reorganización digital, ¿no? Lo que llamamos reorganización digital porque claramente podemos organizarnos de forma más rápida, no hay excusas para las faltas, puesto que estamos trabajando a distancia, entonces, ¿qué excusa le puedo poner? ¿No? Llegué tarde porque de repente mi carro se malogró, no hay excusas, ¿no? Si la reunión es virtual, ¿no? Bien, entonces, sin duda alguna, hoy en día, pues, una de las soluciones más importantes es fidelizar a ese empleado dándole claramente los beneficios que le corresponden, pero también aquellas prestaciones que logren, ¿no? Ese equilibrio entre su vida personal y la organizacional. Bien, vamos a ver algunos casos prácticos, ¿no? Sodexo, sin duda alguna, es uno de los líderes, ¿no? En temas de brindar este tipo de prestaciones, ¿no?
En base justamente a esta ley de prestaciones alimentarias, que es la ley 28051, ¿no? Hay puntos importantes. Las empresas ahorran en sobrecostos laborales, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de iniciativas, ¿no? Los empleados no son los únicos beneficiados de los vales y tarjetas de alimentos. Justamente gracias a esta ley, ¿no? Una empresa en el Perú puede mejorar la remuneración de un colaborador y ahorrar en la implementación hasta un 49% de los sobrecostos laborales. De este modo, el Departamento de Recursos Humanos puede usar pues, el 100% de su presupuesto para la planificación salarial. Tenemos también que hacer uso, ¿no?, de este tipo de prestaciones, ayuda a la adecuación, ¿no?, a la estrategia de la empresa, ¿no?, donde las empresas pues, pueden decidir cómo van a usar las tarjetas de alimentación según la estrategia que estén implementando. La polivalencia en su uso permite que se destinen para atraer el mejor talento, realizar incluso aumentos salariales, afrontar la estructuración salarial, por ejemplo, en los nuevos contratos, ¿no? Y establecer pues bonos de productividad o diseñar planes de incentivo. Permite también pagar mejor al colaborador sin tener que pagar más, ¿no? Una de las grandes ventajas de la Ley de Prestaciones Alimentarias justamente es mejorar el poder adquisitivo de los empleados sin que suponga un costo remunerativo extra para la empresa. Gracias a la excepción fiscal, los colaboradores pueden recibir más dinero neto en productos y servicios que mejoren pues su calidad de vida sin que suponga un aumento de gastos salariales para las empresas. Tenemos también que uno de los grandes beneficios, ¿no?, que otorga esta ley de prestaciones es que mejora la calidad de vida del colaborador. El trabajador ve cómo su capacidad adquisitiva y la de su familia mejoran, ya que recibe el importe total de la remuneración en forma de vales de alimentos sin descuentos y sin que afecte a la AFP. Recordemos que dentro del ámbito de pago, ¿no?, a los colaboradores, esta puede estar, dependiendo del monto, sujeta a afectaciones. En cambio, cuando se entrega, ¿no?, en estos vales para que haga consumo, estos no están o no están sujetas a afectaciones. Entonces, el colaborador recibe de forma íntegra, ¿no?, el monto total del vale. No es que le van a descontar, ¿no?, de este vale, no, sino de forma íntegra. Además, también mejora su calidad alimenticia, ya que el uso de estos vales es exclusivo para la realización de compras de alimentos en supermercados, restaurantes, bodegas y en aquellos establecimientos que acepten, por ejemplo, pago de tarjeta vía POS, ¿no? Porque son esta especie es como tener dinero en efectivo pero en la tarjeta, simplemente que hay que tener, ¿no?, cómo pasarla. Por lo general, las empresas pues que están afiliadas a este tipo de pagos es pues Visa, Mastercard, ¿no? La otra ventaja es que permite optimizar el gasto familiar, ya que conoce con exactitud qué ingresos tiene para la canasta de alimentación. Implementar la ley de prestaciones alimentarias en la empresa, sin duda alguna, motivará más a los empleados y a su productividad, ¿no?, ya que esta será mayor, ¿no?, claramente y de acuerdo a los ingresos que así perciban. El Grupo Sodexo del Perú es una operadora pues de Sodexo Beneficios Incentivo, ¿no? Y con el tiempo han mejorado muchísimo más, ¿no?, el tema de incentivos. En la imagen que tenemos, ¿no?, tenemos por ejemplo la tarjeta de alimentos, tenemos también las tarjetas que se dan por aguinaldo navideño, ¿no?, las tarjetas de regalo, de repente por cumpleaños, ¿no?, tarjeta premium incentivo, incluso tarjetas de escolaridad, ¿no?, donde nos dan pues un monto para poder hacer uso de ellos en librerías, de repente dentro, ¿no?, del tiempo en el que los hijos entran pues o ingresan al colegio, ¿no? Tenemos hoy en día, sin duda alguna, una de las mejores estructuras en cuanto a vales, ¿no?, a estas recompensas, basadas claramente en el compromiso, ¿no?, de velar por los beneficios de los trabajadores. Sodexo lanzó nuevos vales electrónicos que buscan pues transformar la entrega de beneficios
e incentivos, ¿no? Para los trabajadores de las empresas. Esta es una de las primeras soluciones digitales diseñadas para entregar dinero como parte de beneficios o incentivos de manera 100% virtual, ¿no? En alianza con Newbies, ¿no? Y Newbies Vende Más, justamente se logra, ¿no? En que estos incentivos se den de manera totalmente online. La nueva normalidad exige que se adapten pues a nuevas formas de consumo, ¿no? Sabemos que hay pues transacciones hoy en día sin contacto, ¿no? Donde ya no es necesario ni siquiera pasar la tarjeta por el POS, sino simplemente acercarla, ¿no? Para que ésta pues debite los montos, ¿no? Entonces, claramente la mayoría de empresas hoy se están inclinando por hacer uso pues e incorporar estas nuevas conductas digitales utilizando pagos por medios virtuales y trámites bancarios, ¿no? La tecnología cada vez gana más terreno, ¿no? Y promueve la economía pues, digital. Pero también contribuye a la reactivación económica en pequeños y medianos comercios, ¿no? Muchas bodegas ya hacen uso de este tipo justamente de tecnología donde sin necesidad de tocar absolutamente nada, ¿no? Ya se está realizando la transacción digital. Esta iniciativa busca, sin duda alguna, que los usuarios y también clientes que utilizan los sistemas de beneficios e incentivos adecúen pues sus estrategias al impacto, ¿no? Que la pandemia tiene sobre los nuevos hábitos de comportamiento en el Perú. De esta manera, los vales de Sodexo, ¿no? Permiten entregar para diversas formas de consumo, ¿no? Para, como ya lo habíamos manifestado, aguinaldos navideños, bonos, reconocimientos, Día del Padre, Día de la Madre, ¿no? Algún cumpleaños, etc. Pero que se entreguen de forma práctica, pero también segura, ¿no? Al incentivar justamente el distanciamiento social y el menor contacto, pues, con billetes o monedas, ¿no? Este intercambio constituye hasta hoy un foco latente de contacto, ¿no? El hacer uso directo, por ejemplo, del dinero. Entonces se trata de que estas dos grandes empresas justamente se unen, ¿no? Para seguir permitiendo el cuidado, ¿no? De sus consumidores. La transformación coyuntural del estado de emergencia da paso a una transformación de distintos hábitos que llegó pues para quedarse, ¿no? Frente a este panorama que deja la pandemia, las soluciones tecnológicas son un vehículo mediante el cual las empresas pueden proteger cada vez más tanto a sus clientes como también a sus colaboradores y a sus usuarios finales, ¿no? Por ejemplo, convertir los tradicionales aguinaldos navideños físicos en beneficios 100% digitales, ¿no? A cobrarse mediante un simple escaneo con códigos QR, que es algo que hoy en día es cada vez más usado, lo vemos incluso en los restaurantes, ¿no? Donde la carta aparece con los códigos QR, ¿no? Descargando la aplicación del negocio donde estamos ingresando y luego, pues, viendo, ¿no? A través del código QR la lista de precios y de productos que ofrece. Esta solución de pago digital podrá usarse escaneando este código, ¿no? Desde cualquier pues, smartphone en los distintos establecimientos pues, que cuenten, ¿no? Y que estén afiliados, ¿no? A esta estrategia. Bien. Tenemos también como ejemplo de prestaciones y beneficios que claramente representan pues muchas alternativas positivas a los trabajadores, el Club Intercorp, por ejemplo, del Grupo Intercorp. Como podemos observar, el Club Intercorp engloba a muchas empresas, ¿no? Son muchas empresas que están asociadas, pero también afiliadas. Entonces, los trabajadores que se encuentren laborando, ¿no? Dentro de este tipo de organizaciones, de cualquiera de ellas, por ejemplo, está obviamente sujeto a todos los beneficios que un trabajador debe de tener por ley, pero además, ¿no? Otorgan descuentos en el uso de muchos de sus servicios. Por ejemplo, en términos de capacitación, dependiendo los grupos, ¿no? Que maneja, tienen un 30% de descuento en las mensualidades, ¿no? Igual sucede con los productos, ¿no? De comida rápida, por ejemplo, ¿no? En estos establecimientos de comida rápida también se cuenta con un descuento importante, ¿no?
Tenemos también los colegios, por ejemplo, los supermercados que manejan, y todos cuentan con descuentos para sus colaboradores. Entonces, sin duda alguna, las prestaciones son importantes, ¿no? Representan el derecho que tiene también cada trabajador a valorar su esfuerzo y su trabajo dentro de cualquier tipo de organizaciones. Claramente, hoy más que nunca, ¿no? Se pide pues ese respeto, ¿no? Hacia el colaborador. Los beneficios que ya se establezcan desde el ámbito privado, como es este ejemplo del Club Intercorp, es ya beneficios que la misma compañía otorga a la par, que también pues otorga los beneficios propios que están establecidos por ley, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.